Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz y hoy día vamos a trabajar el capítulo número 3 de nuestro curso de química que habla acerca de los cambios de estado de agregación. Bien, espero se encuentren muy bien, espero les vaya muy bien en todos sus cursos, espero estén con muchas ganas de trabajar y vamos a continuar entonces. A ver, primero, ¿qué cosa es un cambio de estado de agregación? Un estado de agregación es una fase en la cual se encuentra una determinada sustancia. Eh, una sustancia puede ser sólida, líquida o gaseosa. ¿Y por qué es así? ¿A qué se debe dichos cambios? Lo vimos la clase pasada, se debe básicamente a la distribución de sus moléculas. En este caso vamos a estudiar o analizar los cambios de estado de agregación, por ejemplo, la fusión, la solidificación, la sublimación, etcétera. Dice aquí, eh, o explica aquí el proceso en el cual un sólido se transforma en un líquido. A ese proceso se le llama, por ejemplo, fusión, ¿verdad? Fusión. Pero ¿qué pasa cuando ahora ese líquido se transforma en gas? A ese proceso le llamó vaporización. Y cuando un sólido pasa directamente al estado gaseoso, se le llama sublimación directa. Bien, nosotros vamos a describir y dar ejemplos cada uno de esos fenómenos o transformaciones de los que les he estado hablando. En la parte superior dice qué ocurriría si se fundiera el hielo de los polos. Pues ustedes saben que el hielo en los polos, ojo que hablo únicamente del hielo que está sobre el nivel del mar, no aquel que está debajo del nivel del mar. Ese hielo debajo del nivel del mar en realidad no va a si se descongelara, pues no ocasionaría aumentos en el nivel del mar. Pero ¿qué pasaría si se derritiera todo el hielo que está sobre el nivel del mar? Dice acá que el nivel del mar subiría de 45 metros a 60 metros sobre el nivel actual. Aquellos que viven en José Galvez, aquellos que están en José Galvez, como su profesor Gustavo que vive en José Galvez, por si no lo saben, José Galvez se encuentra aproximadamente a unos 60 metros sobre el nivel del mar. Si el nivel del mar subiría 45 metros, probablemente las zonas, por ejemplo, de Pachacama, quedarían bajo el agua. Las zonas de Lurín quedarían bajo el agua totalmente. Quedaría bajo el agua. Varias zonas de Chorrillos quedarían bajo el agua. La zona de José Galvez, las zonas altas, por ejemplo, donde está el Colegio Salamanca, quedaría pues sobre el agua, pero estaríamos cerquísima del agua porque la zona, por ejemplo, del paradero 8, la zona del paradero 8 por el Grifo más o menos, ¿no? Lo que va para Las Palmas, esa zona estaría con agua. Claro, el agua te llegaría de repente a las rodillas, pero tendría agua, el mar llegaría hasta ahí. Son 45 a 60 metros que el agua subiría. No, sería una catástrofe mundial esto. La vida como la conocemos cambiaría tremendamente, tremendamente. Las temperaturas globales también cambiarían, en realidad sería una catástrofe. Esto se debe, el derretimiento en los casquetes polares o en el hielo, se debe, entre sus causas, por ejemplo, a la ruptura de la capa de ozono es una, pero aunque hay textos, hay información en el cual se indica que esta disminución, este agujero está disminuyendo, esperemos que así sea. Y la otra principal causa es el efecto invernadero, del cual hablaremos todavía más adelante. Bien, hemos hablado un poquito acerca del derretimiento del hielo, de los casquetes polares, y en otras palabras, eso sería un cambio de estado sólido a líquido, es decir, fusión. Hay que tener en cuenta
que primero el el agua, para que pueda convertirse, el agua líquida, para que pueda convertirse al estado gaseoso, o mejor dicho, vaporizarse, el agua debe llegar a los 100 grados Celsius. Es decir, la temperatura de ebullición o el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. El agua no va a hervir a una temperatura menor, ni tampoco a una temperatura mayor de 100, sino a 100 y empieza a hervir. Por eso se le llama temperatura de ebullición, por lo que la temperatura regula el estado de la materia. Es la temperatura la que regula el estado de la materia, ya que si la temperatura es menor de 100, pues no cambia de estado, y si es mayor, sí cambia, y si es 100, también cambia. Pero ¿saben qué? No es la única. La presión atmosférica que existe también regula el estado de las cosas. Por ejemplo, si en este momento yo me iría a una zona alta de nuestro país, por ejemplo, me voy a la sierra, de repente a Huánuco, a Cerro de Pasco, en el cual estamos hablando de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué sucede ahí? Sucede que la presión del ambiente ya no es la misma que aquí, en este momento, en Lima, sino más bien es una presión menor, es una presión menor. ¿Y eso qué hace? Eso hace que el comportamiento de los líquidos sea diferente, o sea, el comportamiento de los líquidos en cuanto a nivel molecular sea diferente. ¿Y qué va a pasar? Que el agua ya no va a hervir a 100 grados Celsius, sino tal vez hierva a 90 grados Celsius. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, la conclusión de esto sería de que no solamente la temperatura regula el estado de las cosas, sino también la presión. Les acabo de decir que el agua está en estado gaseoso por encima de los 100, pero ¿saben qué? Si ustedes van a Cerro de Pasco, el agua va a hervir a 90 grados Celsius, no hierve a 100, por lo que ustedes a 95 grados Celsius no van a encontrar agua. Eso es en Cerro de Pasco, pero si van a Lima a 95 se encuentran agua. Profe, ¿qué está pasando? Es la presión atmosférica. En Cerro de Pasco, por ser una zona alta, 5.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, pues eso causa que la presión atmosférica disminuya. Y eso hace que las moléculas del agua se separen un poco más de lo que están. Un poquito más se separan. Eso hace entonces que el calor ya no, ya no sea el necesario para llegar a 100, sino más bien llega a los 95 o 90. Y mientras más alta sea la presión atmosférica, menor será la temperatura de ebullición del agua. Conclusión final. Los dos parámetros que son capaces de regular el estado de las cosas son la temperatura y la presión. Cuando a nosotros nos pregunten a qué temperatura hierve el agua, pues la pregunta déjenme decirles que será todavía confusa, porque en realidad déjenme decirles que el agua puede hervir a cualquier temperatura. Puede hervir a una temperatura hasta de 20 grados Celsius, si es que la presión es bastante baja. El agua hierve muy rápido, porque la presión es muy baja. Entonces serviría rápido, se haría gas muy rápido. Pero a la presión de la costa, a la presión de una atmósfera, el agua hierve a 100 grados Celsius. Por lo que finalmente vamos a decir, el punto de ebullición normal del agua es 100 grados Celsius. El punto de ebullición normal se refiere a aquella temperatura en el cual el agua va a hervir cuando la temperatura sea, cuando la presión sea de una atmósfera. Siempre va a ocurrir eso. No se me vayan a olvidar. ¿Sí? Bien, es importante que entiendan eso porque cuando entren al quinto grado de secundaria van a estudiar el estado líquido. Y ahí van a volver a ver la relación que existe entre la presión de la atmósfera y la presión de vapor de los líquidos. Bueno, espero se haya entendido esta situación en la cual la temperatura y la presión pues intervienen en el estado de las sustancias. Bueno, aquí tenemos algunos cambios de estado, ya sabemos, sólido, líquido, fusión, líquido a gas, vaporización.
de gas a líquido se llama licuación. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el gas licuado de petróleo. Quiere decir que en realidad no es un gas el que se está transportando, sino más bien es un líquido, solo que está hecho, ese gas ha sido licuado. Licuado proviene de líquido, ha sido hecho líquido. De Chile se estaba trayendo oxígeno, pero el oxígeno se estaba trayendo en estado líquido, por lo que era gas licuado de oxígeno. Fíjense la palabra, gas licuado de oxígeno. Es que cuando a un gas yo lo someto a altas presiones, ese gas puede transformarse al estado líquido. Dentro de los tanques de esos camiones, el oxígeno soporta altas presiones y eso hace que el gas se licúe. Ojo, no vayan a pensar que se mete a la licuadora, eso no, por favor. Sino más bien se licúa, quiere decir que es sometido a altas presiones, las moléculas quedan fuertemente atrapadas, se juntan y con ello se convierten al estado líquido. Es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Se llama licuación al proceso en el cual un gas se convierte en líquido. Y cuando un líquido se convierte en sólido, a ese proceso se le llama solidificación. ¿Qué cosa es la sublimación directa? Ejemplo, cuando ustedes compran hielo seco, por ejemplo, del terminal pesquero, no sé si les conté esto, pero igual les vuelvo a contar. Cuando compran hielo seco del terminal pesquero, el hielo seco es el hielo hecho de una sustancia que se llama dióxido de carbono, no es hielo de agua, así que no te va a calmar la sed, por cierto. Entonces, ese hielo únicamente sirve para ultra enfriar las cosas, en este caso la carne de pescado. Entonces, ese hielo seco lo enfría todo, pero ¿saben qué? Ese hielo no gotea, ese hielo no se hace agua. Si tú compras un pedacito de ese hielo y te olvidas en la mesa por 2 horas, ¿sabes qué? No vas a encontrar nada y no es porque tu hermanito se lo haya comido, no le vayas a echar la culpa a él, sino más bien es porque ese hielo seco, ese hielo sólido, no se hizo nunca líquido, así que no vas a encontrar tu mesa mojada, sino simplemente no vas a encontrar nada luego de algunas horas, o tal vez minutos, dependiendo la cantidad. No vas a encontrar nada, porque el sólido pasó directamente a gas y nunca pasó por líquido, por lo que a ese proceso en el cual un sólido pasa directamente a gas sin pasar por líquido le llamo sublimación, y se llama directa porque ese sólido se ha calentado, es decir, por aumento de temperatura. Al proceso inverso en el cual un gas se convierte en sólido se llama sublimación inversa. Para hacer hielo seco, se coge al dióxido de carbono que está en el aire, se lo coge, se lo somete a altas presiones y se transforma directamente en sólido. A ese proceso se le llama sublimación inversa. Dice en la parte superior proceso endotérmico y proceso exotérmico. ¿Qué es eso? Un proceso endotérmico es aquel proceso que necesita calor para que ocurra, mientras que un proceso exotérmico, él no necesita, al contrario, ese proceso libera calor al ambiente. Por ejemplo, si yo necesito que el hielo se derrita, pues necesito calentar al hielo o dejarlo al ambiente que está caliente para que se derrita, por lo que necesito calor. El sólido, para convertirse en líquido, necesitó calor. Entonces a ese proceso le llamo exotérmico. Disculpen, es endotérmico. Para que el sólido se convierta en líquido es endotérmico. ¿Por qué? Porque el hielo necesitó de calor. Ah, entonces es endotérmico. ¿Qué procesos son endotérmicos? La fusión, fíjense, endotérmicos son los que van para la derecha. La fusión y la vaporización, pero por favor no lo entiendan así. Analicen un poquito. El sólido ha necesitado de calor para que se funda. Ah, entonces la fusión es endotérmico. El líquido necesitó de calor para que se vaporice. La vaporización es también endotérmico. Pero, ¿qué ha pasado, por ejemplo, para que un líquido se convierta en sólido? Ah, se ha tenido que enfriar. El agua, para que se convierta en hielo, has tenido que colocarlo en la refri, pues se ha tenido que enfriar. Es decir, ha tenido que liberar calor. Es que cuando una sustancia se enfría, está liberando calor. A ese proceso de liberar calor
se le llama exotérmico. Aquí está, miren, es exotérmico, ¿de acuerdo? Es un proceso exotérmico, el proceso de liberar calor, el proceso de enfriarse. Un líquido para convertirse en sólido se enfría. A eso se llama solidificación. Entonces es un proceso exotérmico, libera calor. La licuación también es un proceso de tipo exotérmico porque el gas al convertirse en líquido se va a enfriar. Bien, espero se esté comprendiendo un poquito acerca de ello. La ebullición, les dije hace un momento, la ebullición tiene que ver con la vaporización de cualquier líquido. Tiene que ver mucho con la vaporización. El agua, por ejemplo, tiene un punto de ebullición normal a los 100 grados Celsius, pero el alcohol no hierve a los 100, hierve a los 78 grados Celsius, hierve a una temperatura menor, ¿ya? Eso siempre y cuando la presión sea la de la costa, una atmósfera. ¿Qué cosa es la evaporación? No confundir el término evaporación con el término vaporización. La evaporación ocurre por sí sola, es decir, no necesito que el líquido se caliente o sea sometido a una cantidad de calor. Por ejemplo, cuando tú cuelgas tu ropa en el tendedero, tu ropa se va a secar. Es porque el agua se está evaporando. No se está vaporizando, sino evaporando. Así que sencillamente esa es la evaporación. Es el proceso en el cual el líquido se transforma en vapor, pero a la temperatura del ambiente. Algo así como por sí solo. En cambio, ¿qué es la vaporización? La vaporización es el proceso en el cual un líquido se transforma en vapor, pero al ser calentado, al entregarle calor. La volatilización. La gasolina debe permanecer con tapa, porque si tú la dejas destapada, se convierte rápidamente en gas. Es como que la gasolina hierve a temperatura del ambiente, un poco menos, por lo que cuando está directamente en contacto con el ambiente se empieza a hacer gas por sí sola. Eso quiere decir que es un líquido volátil. Los líquidos volátiles, como el thinner, por ejemplo, eso que utilizan los carpinteros o los cerrajeros para poder mezclar sus esmaltes, ese thinner siempre debe estar con tapa. Si tú compras thinner en una galonera y lo dejas sin tapar durante un día, pues has perdido buena cantidad de thinner. Probablemente hayas perdido hasta la mitad de la cantidad de thinner. Es que se está volatilizando. Y si lo sigues dejando destapado, va a llegar un momento que no haya nada. Se está volatilizando. Los líquidos volátiles entonces son aquellos líquidos que se hacen gas a temperatura ambiente. Ahí tienen algunos ejemplos: la gasolina, la benzina, la acetona, el alcohol puro. Ojo, no tanto el alcohol que utilizas en casa, que está al 96% o al 70%, porque en realidad es una mezcla de agua y alcohol ya eso. Ese alcohol no tanto, chicos, sino más bien es el alcohol puro, que no lo venden en las boticas, por cierto, lo venden hasta el 96%. ¿Qué quiere decir? Que un alcohol del 96% es mucho más evaporable que un alcohol al 70%. Por eso la comunidad médica estaba recomendando mejor el alcohol de menor concentración, ya que duraba más tiempo en tu ropa o en tus manos, es decir, no era muy volátil que el alcohol del 96%, que sí es más volátil. Mientras más puro el alcohol, más volátil es. ¿Qué quiere decir? Que más rápido se convierte en gas. Bien, chicos, espero la clase se esté siendo comprendida y no memorizada. Es lo importante. Yo siempre voy a tratar de contarles cosas de ciencia, eh, como si esto fuera un entretenimiento para ustedes, pero traten de disfrutar un poco de la ciencia. Sé que hay alumnos que probablemente no les guste mucho, no les atraiga mucho la ciencia, pero ténganlo también en cuenta que deben entender lo básico posible. Y a eso siempre apunto, ¿sí? Para cualquier carrera siempre tú debes entender un poco de ciencia, siempre, siempre, hasta si estudiarías actuación, de verdad. Bien, chicos, vamos entonces a practicar un poquito, vamos a hacer ejercicios y vamos a completar. A ver, dice,
Yo les voy a ir indicando, chicos, el nombre. Por favor, ustedes luego lo van a completar. Dice la naftalina, nombre comercial del naftaleno, que es un compuesto aromático, expuesta al medio ambiente, sufre el proceso de sublimación. Las naftalinas son unas bolitas de color blanco que normalmente las personas lo colocan dentro del closet o del ropero porque eso espanta a las polillas. No las mata, las espanta. Pero al pasar los días las bolitas se van haciendo cada vez más pequeñitas. No es que estén perdiendo masa, sino más bien se están transformando en gas. Se van a ir transformando en gas de tal manera que luego no va a quedar nada. Un sólido se está transformando en gas directamente. Eso es una sublimación directa, proceso de sublimación directa. ¿De acuerdo? Esa es la idea. A ver, mejor vamos a responder porque tal vez le pueden hacer mejor una captura de pantalla. ¿Ya? A ver, vamos a responder. Por ejemplo, acá escribí ambiente y por acá escribí proceso de sublimación directa. Sublimación directa, ¿ya? Sublimación directa. Bien. Entonces vamos completando. A ver, acá dice, antiguamente se preparaban los adornos de oro. Para esto el hombre fundió el metal. Fundió el metal. Fundir proviene de fusión. Por ejemplo, los incas tuvieron que fundir los metales para hacer sus coronas, por ejemplo, ¿no? Fundió, fundió. El mercurio usado para disolver el oro se encuentra en estado líquido. El mercurio a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. La acetona es un líquido muy volátil. La acetona pura es un líquido muy volátil. Volátil quiere decir que se hace gas en contacto con el ambiente. Es un líquido muy volátil. El hielo seco expuesto al medio ambiente sufre el proceso de, nuevamente, sublimación directa. Ya les expliqué qué cosa es el hielo seco, chicos. Sublimación directa. ¿De acuerdo? Bien, verdaderos y falsos. A ver, vamos a ver cómo vamos. La solidificación es el cambio de estado de sólido a líquido. Perfecto, verdadero. Sublimación es el cambio de estado sólido a líquido. No, de sólido a gas o de gas a sólido. Evaporación es el cambio de estado de gas a líquido. No, al revés, es de líquido a gas. Falso. El hielo seco se encuentra en estado sólido. Verdadero. Aquellos que han ido por el terminal pesquero, bueno, ahora de repente es más complicado, habrán visto tremendos bloques de hielo. Ese es hielo seco, no es hielo de agua, es hielo de CO2. ¿El hielo seco es muy volátil? No, el hielo seco no es volátil porque el hielo seco es sólido. Para hablar de volatilidad necesito de líquidos, no de sólidos. Falso. El hielo seco es el CO2 gaseoso. Verdadero, les acabo de decir. El proceso de fusión es endotérmico. Fíjense. A ver, primero, para yo fundir al hielo, ¿qué necesito hacerle al hielo? Calentarlo, es decir, entregarle calor. Entregar calor quiere decir endotérmico. Es verdadero. Estamos analizando, fíjense. El proceso de solidificación es endotérmico. A ver, para que el agua se convierta en sólido, o sea, en hielo, ¿qué necesito hacerle el agua? A enfriarla, es decir, tiene que liberar calor. Repito, cuando una sustancia libera calor, se enfría. Cuando una sustancia libera calor, se enfría. Cuando tú dejas tu taza con agua caliente en la mesa o en la ventana, lo que está haciendo el agua es enfriarse, es decir, está liberando calor hacia el ambiente. Siempre que se diga liberar calor, lo entendemos como enfriarse. En este caso,
el proceso de solidificación, en este caso, cuando el agua se convierte en sólida, es un proceso de tipo endotérmico. ¿Por qué? Porque se está enfriando. Ah, perdón, dice endo, ¿no? Ah, perdón, si se está enfriando, es un proceso exotérmico porque está liberando calor, ¿no? El proceso de solidificación es un proceso entonces exotérmico. Ya, es exotérmico, falso, es exotérmico, último. El proceso de solidificación verdadero. ¿Por qué exotérmico? Porque la solidificación se da cuando un líquido se va a enfriar, por lo que se está liberando calor hacia el ambiente. Pregunta 3. Indica lo correcto. A ver, es la última, ¿no? El alcohol etílico hierve a 78 grados Celsius, verdadero. El agua se congela a cero, verdadero. El agua hierve siempre a 100, no, no siempre. Eso depende de la presión, pero siempre a 100, no. El gas CO2 a temperatura ambiente se congela, no. El gas CO2 a la temperatura que tenemos ahorita nosotros está en estado gaseoso y no se va a congelar. La benzina es un líquido verdadero, es un líquido inflamable, es un líquido en realidad extremadamente inflamable. Chicos, utilizan los zapateros para disolver esmaltes, ¿no? Y creo que otro uso también le da. Esa es la benzina. Tengan mucho cuidado con la benzina. No vayan a pensar que es solamente inflamable, ¿no? En realidad es muy peligroso la benzina. Un mínimo contacto con el fuego se expande bruscamente. Así que no deben manipular ese líquido. Y por cierto, también es volátil. ¿La gasolina es sólida? No. ¿Cómo va a ser sólida? Es líquida, falso. La ebullición es un proceso exotérmico. Para que un líquido empiece a vaporizarse y llegar a los 100, es decir, a ebullir, necesita que se le entregue calor. Por lo tanto, la ebullición no puede ser exotérmico, sino más bien es endotérmica. ¿Por qué? Porque se necesita que se le entregue calor. ¿De acuerdo? ¿Es exotérmico? No, es endotérmico. El agua hierve a 100 a nivel del mar, eso sí es verdadero. A nivel del mar, o sea, en la costa, o sea, a la presión de una atmósfera, sí hierve a 100. ¿El agua hierve a 100 grados Celsius en Huancayo? No, no hierve a 100 en Huancayo porque Huancayo es una zona de sierra y está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco aproximadamente. Por lo que el agua no va a hervir a 100, sino a una temperatura menor. Bien, como siempre chicos, les estoy dejando una tareita bien sencilla. La primera es qué diferencia encuentras entre la evaporación y la vaporización. Lo dije por ahí en el video, chicos, lo dije por ahí. Por favor, no quiero una copia de lo que he dicho, por favor. Quiero más bien una interpretación de ustedes. ¿Cómo lo entendieron ustedes? Plásmenlo en la hoja de papel y me lo envían. ¿Qué sucede durante un proceso exotérmico y qué sucede durante un proceso endotérmico? Explícalo usando tus propias palabras. En otras palabras, chicos, quiero que me aclaren un poquito más cómo ocurre un proceso exotérmico y cómo ocurre un proceso endotérmico. A ver, anoten todo lo que han entendido, por favor. Traten de ordenar sus ideas y anótenlo. Profesor, un proceso exotérmico es aquel proceso en el cual un líquido libera o absorbe calor, en fin. ¿No? Por ejemplo, cuando dejamos cierta cantidad de agua caliente, en fin, ustedes pueden aclararme, pueden usar sus propias palabras, den ejemplos, en fin, todo vale, mientras sea parte de lo correcto, mientras sea parte de la pregunta. Y finalmente verdaderos y falsos, que ustedes lo van a tener que terminar. Bien chicos, nada más, espero les vaya muy bien con sus tareas, con su aprendizaje, en todos los cursos. Nos vemos la próxima semana, cuídense y un abrazo para todos. Chao.